¿Me están viendo mi pantalla? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces la presentación con un poco la presentación de quiénes vamos a estar acá hoy dando nuestras charlas y, y cada uno con los temas que hemos elegido para compartir. Eh, bueno, este es el flyer de presentación que pasó Mariel, así que bueno, muchos ya lo vieron. Son las hortalizas y flores de Córdoba que avanzan hacia la eh, sustentabilidad. Uy, bueno. Un poco para mostrarles quiénes somos, acá estoy yo, quien estoy hablando. Gustavo Gileski, que es uno de los últimos que ingresó, es el productor aquí del Cinturón Verde de Córdoba, con quien estuvimos haciendo nuestros ensayos. Joana Josviak, que va a continuar la presentación, es de acá de la Agencia de Córdoba. Acá tenemos a Guillermo Cordes y Ana Rodríguez, que son de la experimental de Manfredi, que van a continuar sus presentaciones. María Verónica Bianco, de acá del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos. Evangelina Matov, Lucio Valetti, también del CIAP. Bueno, este es el ingeniero Aguirre, discúlpame, Gonzalo Jerez. Gonzalo Jerez, que bueno, hoy no nos va a No, poder acompañar, pero bueno, es un trabajo que está haciendo con Joana, así que ella les va a comentar. Y acá finalmente está Guillermo Aguirre, que es también participante acá del proyecto, y él es actualmente el jefe de la agencia de Córdoba. Así que él también, Guillermo nos va a dar su presentación al final de esta jornada. Bueno. Un poco el programa, no sé si todos lo conocen, inicio yo con el ensayo del Cinturón Verde de Córdoba, manejo de enfermedades causadas por hongo de suelos en los cultivos de cebolla y berenjena. Este trabajo lo realizamos en un equipo, ya les voy a mencionar a todos los representantes de este grupo. Luego viene en el programa Joana, que les va a hablar sobre solarización. Verónica Bianco, que nos va a hablar sobre bocachi en el cultivo de frutilla. Guillermo, Ana y Pablo Luque nos van a hablar sobre el uso de tricodermas como bioinsumos para los cultivos hortícolas. Y finalmente Evangelina Matov y Guillermo Aguirre nos hablarán sobre las líneas de acción que van a tener en esta nueva cartera de proyectos INTA. Bueno, y yo voy a iniciar ahora con mostrarle cómo nos insertamos tanto en las actividades de Córdoba como en los proyectos, el proyecto de INTA que coordina Mariel. Nace por la necesidad de trabajar con los productores periurbanos del Cinturón Verde de Córdoba. Un equipo en el 2015, a partir del 2015, se empiezan a organizar investigadores y productores del Cinturón Verde en un equipo que hoy se llama Equipo de Periurbanos y de Agroecología, donde hay participantes de distintas instituciones como el INTA, el INTI, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el INVIP, las agencias de Córdoba, productores y la Universidad Católica de Córdoba. Es un grupo interinstitucional e interdisciplinario. Acá en esta foto van a ver algunos de sus representantes, son muchos, y bueno, no entran en todos. El objetivo es poder desarrollar innovaciones sociotecnológicas con enfoque agroecológico. Y por eso es la importancia de todos los trabajos que nosotros le vamos a ir mencionando. Y la metodología de trabajo es de investigación, acción participativa, que significa o que pretende conocer en la medida que uno va haciendo.
En esto es muy importante el trabajo conjunto entre todos los técnicos, los profesionales, los productores, para ir desarrollando estrategias y verificando cómo es el progreso del trabajo y para ir pudiendo hacer ajustes en la metodología. Y en este equipo se han planteado 3 líneas principales a lo que podemos abordar en este momento. Una es la fertilidad del suelo a través del uso de enmiendas orgánicas, extractos vegetales para el control de insectos, plagas y bioinsumos para el manejo de enfermedades. Estas dos, fertilidad del suelo y bioinsumos, son los temas que vamos a tratar en 2 de nuestras charlas de hoy. Bueno, y ahora sí voy a entrar directamente en mi presentación, que son los ensayos que hicimos en el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba para el manejo de enfermedades causadas por hongo de suelo en los cultivos de cebolla y berenjena. En estos trabajos estuvieron involucrados muchos compañeros. Bueno, yo voy a dar la presentación, pero este trabajo es de varios de nosotros. Están presentes Lucio Valetti, que ya se presentó ahí al inicio, Joana Josviak, Silvina Pastor, que es nuestra compañera fitopatóloga, Evangelina Arguello, que es la coordinadora de este equipo de periurbanos, Luis Narmona, Alejo de Sifo y Alejandro Pérez de la Universidad de Agronomía, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Inicio la charla con lo que es el problema de la podredumbre blanca de la cebolla. Es causada por un hongo, un patógeno del suelo. La especie es Sclerotium cepivorum. Es un patógeno especialista del género Allium. Causa podredumbre de la raíz y del disco basal. Ataca al cultivo en cualquier estado de su crecimiento, o sea que mientras esté el inóculo en el suelo, y se den las condiciones adecuadas, puede causar daño. Los síntomas que causan en las plantas son de amarillamiento, marchitamiento de hojas, y puede llegar a colapsar totalmente la planta dependiendo del momento en que fue atacada. Y forma esclerosis de gran supervivencia en el suelo que pueden durar, dicen la bibliografía, que hasta 20 años pueden ser viables en el suelo. Les quiero hablar un poco de la epidemiología de esta enfermedad. Cuando se instala el cultivo, los exudados radiculares de estas aliáceas estimulan la germinación de los esclerosios que hay en el suelo. Las hifas pueden crecer unos milímetros, unos centímetros, hasta que toman contacto con alguna raíz del cultivo, y allí empieza la infección. Penetra la epidermis, la hipodermis, hasta llegar a la corteza de la raíz. En ese momento producen enzimas del tipo pectinasas que degradan las paredes celulares, y por eso le causa a la planta una pudrición blanda. Las temperaturas óptimas para la germinación de estos esclerosios es de entre 10 y 20 grados. Y por eso son más bien de temperaturas de climas frescos. Acá quiero remarcar que los esclerosios no sobreviven a 35 grados, y que bueno, esto está en relación a lo que Joana más adelante les va a mencionar con la solarización. Es un patógeno que soporta un amplio rango de pH en el suelo, pero no tolera los anegamientos en el suelo. Algunos autores utilizan los anegamientos del suelo para el control de Sclerotium, pero la verdad que yo no lo veo muy bien esa estrategia como control. Y bueno, como ya les dije, los esclerosios pueden sobrevivir hasta 20 años en el suelo. Esto fue el primer ensayo que hicimos el año pasado en el campo de Gustavo. Con él diseñamos este ensayo, donde lo que hicimos fue
planificar un ensayo con inoculaciones de tricoderma, tanto en el suelo como en el bulbo, para analizar el efecto del control de la podredumbre. Como ustedes pueden ver en esta fotografía, tuvimos muchos problemas de emergencia de las plantas y nos hizo muy difícil el análisis del ensayo. Cuando analizamos las causas de esta baja emergencia de planta, pudimos corroborar que sí estaba el patógeno. Acá lo pueden observar una planta al momento de la cosecha, con el desarrollo, el crecimiento del hongo. Y acá en detalle les quiero mostrar la enorme cantidad de esclerosios generados en el tejido. O sea, todo esto es inóculo que va a quedar en el suelo para el próximo ciclo de cultivos de aliáceas. O sea, por eso es tan importante que podamos manejar a la enfermedad. Además de los problemas causados por el hongo, nos hemos encontrado con otros problemas. Estas plantas que también fallaban en la emergencia, cuando las analizamos detenidamente, pudimos observar que se debía al ataque de una plaga que no las teníamos registradas. Aquí pueden observar larvas de un díptero. Luego pudimos analizarlo, criamos a estos gusanitos en cámara de cría, y llegamos a los adultos con los que pudimos hacer la identificación. En este trabajo nos ayudó la ingeniera Patricia Baffoni de Río Negro. Bueno, ellos tienen esta plaga muy importante en la cebolla, así que ella nos estuvo ayudando, y es un trabajo que todavía continúa en marcha, así que tenemos mucho por hacer. Bueno, frente a los problemas que tuvimos el año pasado, rediseñamos el ensayo para este año hacerlo nuevamente, planificamos otras estrategias de inoculación con bioinsumos, usando dos productos distintos, uno en un formulado en base a bacterias, es un producto comercial que se llama FFO, y la tricoderma que nos proveyó la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que es una tricoderma de uso comercial. También inoculamos bulbos y suelo, y combinación entre el inoculante bacteriano y la tricoderma. Bueno, los resultados al final del ciclo de este ensayo también son medios raros o difíciles de interpretar. Como ustedes ven acá en estos gráficos de caja, tenemos los 4 tratamientos: el control, el inoculado con el formulado bacteriano, la combinación con la tricoderma y la tricoderma sola. En estos 3 primeros tratamientos tuvimos parcelas sin incidencia de la enfermedad, que nos complica el análisis de la incidencia. Para todos hubo incidencia, y podemos ver que en tricoderma quizás sea el tratamiento donde la incidencia sea de las más bajas, o sea que todavía tenemos alguna chance de continuar trabajando con estas cepas para seguir profundizando y viendo cómo es su control. Con la inoculación con el inoculante en base a bacterias, bueno, los resultados son complejos. Por un lado tenemos en la combinación, tuvimos baja incidencia, pero en las parcelas inoculadas las incidencias también fueron altas, así que ahí estamos todavía siguiendo este análisis para ver cómo continuar. Cuando vemos las plantas al final del ciclo, observamos que tenemos
síntomas de amarillamiento y marchitamiento, pero no todos fueron causados por el Sclerotium. Cuando hacemos el análisis y la incubación de estas plantas, vemos plantas que desarrollan el Sclerotium cepivorum y lo podemos ver por el desarrollo de sus esclerosios típicos, pero también tenemos plantas con otro micelio, otro patógeno que ahora tenemos que analizar. En laboratorio aislamos y pudimos determinar que se trata de Fusarium, bueno, pero necesitamos avanzar sobre este patógeno. La bibliografía dice que Fusarium oxyporum patovar de forma especial cepa también causa podrición en la cebolla, así que tenemos la posibilidad de seguir analizando este patógeno. Bueno, y ahora, y no me quiero extender mucho más porque me queda poco tiempo, voy a hablar sobre la verticilosis en la berenjena. Este es otro ensayo que hicimos con Gustavo, donde plantó las berenjenas con 2 tratamientos. Aquí a la izquierda tenemos plantas sin inocular, y a la derecha plantas inoculadas en la bandeja con el inoculante microbiano en base a bacterias. A medida que iba progresando el cultivo, pudimos ver síntomas en las hojas y que no sabíamos de qué se trataba. Analizando bien los síntomas, pudimos ver que se correspondían con problemas de verticillium. Los síntomas de esta enfermedad, bueno, el verticillium es un patógeno sistémico y puede afectar a las plantas en cualquier etapa del desarrollo. Ataca a plantas jóvenes, y cuando ataca a las plantas jóvenes, quiero decir, les provoca una reducción muy importante de su crecimiento. En las hojas podemos ver clorosis y necrosis internerval como uno de los síntomas de la enfermedad. También podemos ver el enrollado de las hojas, como ven acá. Las hojas más viejas son las primeras que podemos observar síntomas, y hay un marchitamiento, y sobre todo en los momentos de alta temperatura podemos ver marchitamiento de la planta, que puede llegar a matar a la planta si la infección es muy severa. Cuando hacemos un corte por el cilindro vascular, podemos observar un oscurecimiento, que es una característica de este patógeno sistémico. El patógeno, bueno, ya les mencioné, es Verticillium, hay distintas especies, pero para berenjenas se cita a Verticillium thaliari como el más frecuente. Forman conidios unicelulares y abundantes microesclerosios en tejidos senescentes o muertos. Los microesclerosios son no son las formas infectivas. Los exudados radiculares estimulan su crecimiento, como en el caso del anterior. Las hifas penetran en forma directa o por heridas en la raíz, y el patógeno invade el xilema, y así la infección se hace sistémica. Esto es una cámara húmeda donde se puede observar ya el desarrollo de los microesclerosios en el tejido vascular. De este material hicimos aislamiento in vitro, que corresponden con las características del patógeno, y también lo podemos ver bien acá en esta foto ampliada, donde vemos la producción de microesclerosios. Los síntomas de severidad son diversos. Acá lo que podemos ver, una planta con síntomas muy marcados, pero si vemos acá a la izquierda, esta planta que aparentemente está sana, ya comienza a tener síntomas en estas hojas, como les dije, marchitamiento y necrosis internerval. O sea, aquí es muy importante el momento en que la planta es atacada, y van a ser los síntomas y la severidad
de la infección, que también va a tener mucha implicancia en la producción que logren estas plantas. Este es el ensayo ya al final de la campaña, donde se puede observar las plantas no inoculadas cómo han conseguido un desarrollo mucho menor, y donde la severidad de la infección se las puede observar rápidamente. Las plantas inoculadas con el inoculante lograron mayor desarrollo, aunque también hubo infección, ¿no? El progreso de la enfermedad, ¿cómo fue esto? Lo medimos en 2 momentos, a mitad del ciclo y ya finalizando el ciclo, y pudimos observar que la parcela control tenía una alta incidencia de la enfermedad y frente a las parcelas inoculadas. Bueno, esto se tradujo en el rendimiento que tuvieron estas plantas. Las plantas inoculadas con el fertilizante foliar consiguieron 547 kilos frente a 223 kilos de fruta de las plantas no inoculadas. Si recuerdan, como les había mencionado, en este momento fueron los valores de incidencia que observamos en el lote. En las parcelas control, ya cuando la diferencia de rendimiento la observamos con estos valores de incidencia del 60%. Consideraciones finales, y esto es aplicable a los 2 patógenos. Es importante analizar adecuadas rotaciones de cultivo. Bueno, Verticillium es un patógeno que ataca a diversos cultivos. Aquí tenemos que analizar con mucho detenimiento qué opciones tenemos para rotar. La importancia de la prevención durante la implantación del cultivo, y para esto los inoculantes biológicos pueden ser muy importantes. ¿Y cómo manejamos esta enfermedad? Tenemos que empezar desde el tratamiento del suelo. Tenemos que incrementar la actividad microbiana del suelo para de esa manera conseguir reducir el inóculo al final del cultivo, bueno, y el inóculo inicial también. Y para esto el manejo de los rastrojos es sumamente importante. Son todas estrategias que tenemos que empezar a incorporar para tener un suelo más sano con el menor inóculo al comienzo de la campaña. Bueno, y por suerte estuvo ahí Gustavo y Joaquín, están presentes en la charla, les quería agradecer. Un especial agradecimiento para Gustavo, que nos abrió las puertas de su campo, donde pudimos hacer estas experiencias. Alejandro Pérez y Marta Cones de la Facultad de Agronomía, que nos ayudaron y colaboraron en estos trabajos. Joaquín Fidalgo de la firma FFO, y Patricia Bafoni, que nos ayudó con todo el tema de la plaga de la mosca. Bueno, yo termino acá mi presentación, así que no sé, creo que me he excedido de tiempo y... No, perfecto. Bueno. Muy interesante, Nati. Bueno, estamos reatrasados, así que quisiera saber cómo hago yo para volver. Mientras vos investigás eso, yo quería decir que se sumó a la charla Víctor Capuchino, que le agradezco mucho. Él es el coordinador de investigación y no sé, Víctor, si querés decir unas palabras, desde ya muchas gracias por acompañar a toda la gente de Córdoba. No sé si me está escuchando. Buen día a todos. En principio, gracias por la invitación, entré un poquito tarde. Yo estoy en el área de coordinación territorial y desarrollo rural, o sea, estoy a cargo de las 14 agencias de extensión del INTA Manfredi. Y bueno, todo este tema de la producción, digamos, con bajo impacto,
y demás es un tema que está totalmente presente. Nosotros estamos trabajando en varias agencias con todo lo que es el periurbano. Entonces, lo que estaba tratando de hacer es acompañar a la agencia Córdoba, que es la que más está elaborando este tema, y para ver qué es lo que se puede después transmitir a los otros lugares, ¿verdad? Así que desde ya gracias por la invitación y bueno, vamos a seguir presentes en esta capacitación. Bueno, gracias. Perdóname que te cambié el cargo, pero había entendido que vos eras el coordinador de investigación. Pero No, perfecto. es el de extensión rural que se llamaba antes. Bueno, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a Pablo Gauna, que se suma a la reunión. Hola, Pablo. Bien. Bueno, Bueno, ahora Nati, ¿estamos? continuamos con Joana, así que Bien. Joana... Voy compartiendo. bien, perfecto. Ahí se ve. Sí, sí. Perfecto. Bueno, hola a todos. Nati ya nos presentó. Soy Joana Josbiak, soy ingeniera agrónoma. Estoy en la ER Córdoba. Primero agradecerle a Nati todo este esfuerzo que hizo por juntarnos a todos y la buena voluntad de todos, ¿no? En estar como compañeros. Es un placer trabajar con ella en el campo y con todos los técnicos del CIAP. Aprendo muchísimo como extensionista y esta mistura que estamos haciendo en los proyectos nacionales entre investigadores y extensionistas es súper sinérgica, ¿no? Creo para todos, porque a veces como extensionistas nos quedamos con algunas dudas, como lo que viene contando de la historia del lote de Gustavo. Hola Gustavo Gileski, a quien también le agradezco mucho. Yo agradezco al principio porque después me embalo y voy a olvidarme. Muy bien. Así que Gustavo, gracias. Hace un tiempo que está investigando con nosotros, ya es un investigador más, prácticamente, siempre está disponible y bueno, un poco como para empezar, esta fue una estrategia que desde la investigación con Nati, Lucio y todo el equipo decidimos abordar porque bueno, Gustavo manifestó un problema sentido de presencia de una enfermedad que vimos que era Sclerotium cepivorum y la imposibilidad de hacer aliasias. Entonces, como bien contó Nati, hicimos varios intentos con resultados confusos para analizar, imagínate, para un extensionista. Así que bueno, con Gustavo y Nati, a Nati se le ocurrió la solarización y la probamos y fue el puntapié inicial para esta actividad que hicimos en conjunto, que también nos sirve como disparador para extensión, ¿no? Para incorporar una práctica que no está muy usada todavía en el cinturón verde, quizás en los más pequeños, pero no en los productores de más hectáreas, ¿no? Así que bueno, el título de la presentación es la solarización de sustrato de almácigos como estrategia de BPA para productores y productoras del periurbano. Quería comentarles que no es una práctica muy común que hagan los almácigos en tierra, ya que generalmente compran los plantines, los productores, pero todavía quedan muchos productores haciendo sus plantines en tierra, por eso iniciamos esta práctica con un problema tan fuerte como era Sclerotium cepivorum en el campo de Gustavo. Para empezar, les cuento rápidamente qué son las buenas prácticas. A mí me gustó mucho, son prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social para todos los procesos productivos agrícolas, que agregan valor, o sea que al trabajar con BPA estamos agregando valor y garantizando la calidad y la inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios, que es todo lo que está circundando la producción primaria. Dentro de las BPA, un resumen, está 3 ejes primordiales: higiene e inocuidad alimentaria, con su foco en la seguridad alimentaria, con todo lo que es análisis microbiológicos, químicos y físicos del producto final de la quinta, la seguridad de las personas, todo lo que es el personal, el bienestar de los trabajadores, y el medio ambiente, que es el eje en el que nos vamos a centrar en esta presentación, que es contribuir a la utilización de prácticas sustentables y cuidar los recursos naturales, minimizando el impacto negativo en el ambiente,
Y con Nati consideramos, y el equipo y Gustavo, que es una práctica, la solarización, bastante amigable con el ambiente. Si bien tiene algunas particularidades, es sumamente útil. Estamos con un nivel de infestación muy grande en el lote. Y como dijo Nati, desde la partida, desde el inicio, si ya partimos de un almácigo con mucho inóculo, si bien después lo veremos con la charla de Mariel, la parte económica de la solarización funcionó perfectamente. Rápidamente les muestro cómo son las BPA. En el 2019, acá en Córdoba, se muestran estos ejes, estos 3 ejes, que les mostraba recién, y ahora para el 2020 se incorporaron algunos ejes más, que esto puede ser un poco para otra charla más en detalle, ¿no? Contarles un poco rápidamente la cronología de las BPA, porque como sabrán muchos, somos pioneros en Córdoba de la aplicación de BPA. En abril de 2017 surge el programa lanzado por la provincia, todavía no era ley. Recién en octubre de 2019 la legislatura aprueba las BPA de Córdoba, pero en el medio, en el 2018, se publica una resolución que a nivel nacional genera la obligatoriedad de las buenas prácticas agrícolas, iniciando el 2 de enero con frutas y el 4 de enero de 2021 con hortalizas. Entonces, un poco, esto también nos da el puntapié para un trabajo más amigable con el ambiente, con todos los productores. Las BPA vendrían a ser también como un aliado, no es una forma de control, ¿no? Aunque también tiene sus puntos, como en esta filmina, en esta pantalla les muestro, la trazabilidad de productos frutihortícolas en todos estos puntos de la cadena. Nosotros nos vamos a centrar, perdón, en la producción primaria. Todo lo que es suelos, sustratos, como en este punto que estamos trabajando con enfermedades específicamente. Bueno, la solarización muchos la conocen, no quiero ahondar en eso, pero quería contarles un poco desde la extensión cómo hacemos el abordaje con Gustavo, con Nati. Tratamos siempre de contribuir a fortalecer el capital social, o sea, los vínculos, a tener siempre en claro que es un proceso complejo y si queremos promover cambios en las prácticas de los productores, por ejemplo, la solarización, que es una práctica nueva que estamos proponiendo, tenemos que tener en cuenta que los principales actores, bueno, son los mismos productores y todos los que tenemos algún rol en ese desarrollo, ¿no? Entonces, sabemos que el capital social promueve procesos de innovación concretos, y cómo estos procesos se transforman en catalizadores del desarrollo territorial. Uno de los ejes en este caso sería el ambiental, desde las BPA, por ejemplo. A partir de la interpretación del desarrollo como una perspectiva endógena desde los actores, se comienza este proceso ya hace un tiempo, como mencionó Nati, de trabajar en el periurbano desde la agroecología, desde las BPA y desde un montón de prácticas que van a tener que cambiar los productores por encontrarse en una zona de periurbanos. De hecho, ya se está hablando de una zona de no aplicación en grandes periurbanos de 5.000 metros a nivel nacional, con lo cual ya los productores están preguntando qué prácticas pueden utilizar. Con Nati, los chicos del CIAP, desde la AER, estamos trabajando con tricodermas hace tiempo, con productos biológicos, buscando ese cambio y esa innovación, ese cambio de prácticas. Bueno, este enfoque sabemos que nos permite un aprendizaje y un cambio de mentalidad necesarios para la innovación en todas sus tipologías. ¿Cómo hacemos el abordaje? Bueno, con visitas, así fue como conocimos la problemática de Gustavo, conjuntadas en el campo, a veces reuniones más grandes de equipos de trabajo con los productores, y analizamos las distintas estrategias y, como les decía, las vinculaciones, el capital social entre los mismos productores, que ya viene con su dinámica propia, y entre las instituciones, permiten que el desarrollo traccione mucho más fácil. Acá están un poco todas las vinculaciones que fue nombrando Nati, en el medio puse las BPA, pero bueno, como eje central los productores,
tenemos asesores privados porque tenemos grupos de cambio rural, tenemos también como un asesor privado, un técnico que es del Ministerio de Agricultura de la provincia, especialista en BPA de esa área, que está ayudando mucho a los productores desde el mercado de abasto, Gonzalo Jerez, que me ayudó a armar esta presentación. También trabajo con Diego Arnedo, que es el técnico de la Asociación de Productores, donde también Gustavo creo que es miembro del mercado de abasto. Entonces, bueno, el CIAP, el Laboratorio de Fitopatología de la Universidad, donde está Alejandro Pérez, que siempre nos ha facilitado las tricodermas, empresas de bioinsumos, que nos proveen, la municipalidad, el área de ferias y mercados, o sea, toda esta densidad institucional permite que todas las propuestas o alguna experiencia que hacemos en algún campo después podamos multiplicarla y tengamos una mesa de discusión y una forma de debatir y avanzar con las estrategias más fácilmente. ¿Por qué proponer la solarización en el marco de las BPA? Bueno, un poco por lo que contaba Nati, vimos un elevado nivel de contaminación del lote con Sclerotinia cepivorum, Sclerotium cepivorum, perdón, porque en otro lote tenemos Sclerotinia sclerotiorum, y la imposibilidad de realizar aliasias. Este patógeno, entre otros hongos de suelo, es muy común, como Fusarium, como dijo Nati, en todas las quintas del cinturón verde, entonces lo vimos como una posibilidad para multiplicar y replicar esta experiencia con Gustavo en otros productores. Se realizaron, como dijo, pruebas con tricodermas de la universidad y los resultados fueron erráticos. Tuvimos muchos manchones en cebolla y en ajo puerro. Un año tuvimos efecto promotor del crecimiento, muy interesante, que no se volvió a repetir. A la fecha de iniciar la prueba, el patógeno de la solarización, el patógeno salía sin ser controlado en el establecimiento. Fue una posibilidad de trabajar junto con la Nati también, con Gustavo, con la gente del CIAP, con la universidad. Y bueno, comentarles que es una práctica, ya compran plantines en bandeja los productores, pero muchos realizan almácigos en tierra. Entonces hay que trabajar este punto. Se realizó en el campo de Gustavo Gileski, con la misma dinámica que explicó Nati, de investigación-acción participativa, donde el productor y todos somos investigadores y compartimos y construimos conocimiento. Mostrar las fotos de la almaciguera que tiene Gustavo, con los manchones al momento de la enfermedad, y bueno, acá están las fotos del inóculo en una de las visitas, de las tantas visitas que hicimos, era permanente la presencia, y bueno, se decidió bueno, tomar el inóculo. Lucio y Nati tomaron el inóculo del campo de Gustavo, lo multiplicaron, hicieron un entrenamiento con la universidad, se multiplicó en laboratorio, se hicieron estas bolsitas con sustrato y inóculo que se identificaron, se enterraron y quedaron en la almaciguera, que después fue tapada con el nylon, donde, bueno, después todos los días se tomaba la temperatura. Ese fue un trabajo muy minucioso de Gustavo, también con mucho cuidado, y bueno, fuimos tomando las temperaturas y la evolución del proceso. Estos son desarrollos de la podredumbre blanca que en cámara húmeda que hizo Nati y Lucio, que ya las mostró, parte de los esclerosios, cómo se ven. Y bueno, un poco la evolución del registro de temperaturas. Iniciamos el 14 de enero y terminamos el 16 de febrero con 33 días de solarización del almácigo bajo el plástico, tomando temperatura, las bolsitas de inóculo, y las temperaturas se registraban entre las 16 y las 17 y 20, a una profundidad de 10 y 20 centímetros. Estas son las secuencias de temperatura, y vemos cuando se acumularon aproximadamente 5 días de temperatura de 50 grados, 5 o 6 días se considera que tiene un buen efecto, que después se comprobó en laboratorio, Nati y Lucio comprobaron. Acá hay algunas imágenes de incontinencias que siempre están en la solarización o en estos ensayos.
las lluvias, teníamos, bueno, un efecto sombreado de un árbol, pero fue muy positivo. Ahora acá se ve el efecto de la solarización acá en la Higuera, no hay indicios de la enfermedad, básicamente cumplió su objetivo y el trasplante puede ser con plantas sanas. Un poco volviendo a las BPA, yo voy rápido, el formulario de este año es lo que tienen que completar los productores. No está la solarización, sí está, por ejemplo, para el sector florícola. Evangelina conoce más la solarización por el mayor uso de sustratos, pero armando la charla con Gonzalo Jerez, que trabaja en el ministerio y como técnico de cambio rural, decíamos que podríamos, desde el proyecto, armar una mesa de debate para hacer una propuesta de qué prácticas biológicas o estas prácticas más amigables se pudieran incorporar para el año que viene, así que queda abierto la invitación, el espacio, ¿no? Un poco contarles que, volviendo a las BPA, los productores se focalizan sobre todo en esta parte, que es la que más control tiene, la inocuidad y la higiene alimentaria. La seguridad de las personas está avanzando bastante y en medio ambiente es como que siempre queda un poquito más atrás. Pero los productores saben que se vienen ordenanzas, que están en una zona compleja, en un periurbano, entonces, si bien no es una necesidad sentida, como el acceso al riego, o en este caso concreto el inóculo de este patógeno en Gustavo, los productores saben que tienen que ir hacia una transición agroecológica por estar en un periurbano. Entonces ese último aspecto es el que nos queda como desafío de extensión, abordar el ambiente. Para terminar, como extensionista, los aprendizajes a lo largo del tiempo que uno viene a campo, ¿no? En 17 años, entender que la profesionalización en las prácticas de los productores y productoras es muy importante y tiene que ir acompañada por un análisis del contexto en el cual ellos realizan sus actividades. Entonces tenemos que tener una lectura del contexto, o sea, es un desafío grande del conocimiento de las cosas concretas dentro del establecimiento productivo como cuestiones técnicas y de las cuestiones sociales, ¿no?, que tiene la extensión rural. Interesa resaltar lo positivo que ha sido la creación de espacios como las reuniones entre productores e investigadores y extensionistas, las reuniones entre productores, las reuniones de cambio rural, las reuniones de equipo, son espacios legitimados y donde el productor participa y él mismo le va dando valor a esos espacios donde se construye conocimiento y se debate cómo se puede implementar. No vamos nosotros a implementar nada, sino que tratamos de construir la estrategia con el productor. Fortaleciendo siempre los vínculos entre los actores, se potencian las competencias de las personas, ¿no?, involucradas en los procesos. Todos hemos aprendido. Yo, Gustavo, supongo que la Nati, todos hemos aprendido cosas nuevas en esta interacción, y las nuevas competencias que hemos ido adquiriendo nos contribuyen a ir reforzándonos mutuamente, entre todos, entre productores y técnicos, ¿no? Y todo esto redunda en un mayor reconocimiento del productor y sus actividades que desarrolla, porque pareciera que las alternativas reales de los productores y productoras, que los productores y productoras disponen, aumentan sustancialmente cuando empiezan a integrarse en estos múltiples espacios en los que ellos llevan a cabo su trabajo y en los que nosotros también nos vamos insertando gracias a que ellos nos abren espacios, y no perder de vista que nosotros investigamos para ellos y para la solución, ¿no?, de sus problemas. Nunca perder el eje de que estamos al servicio de la producción, ¿no? Y como conclusión, el modo de hacer extensión tiene siempre la impronta de cada extensionista, ¿no?, de la gente que va al territorio y del equipo que vamos al territorio. Siempre buscamos indagar en las condiciones reales de las elecciones y las estrategias posibles que tienen los actores para poder tomar una decisión de si adoptan o no una técnica o una línea de trabajo, sin perder de vista sus variables como económicas, sociales, de contexto, ¿no?
y cómo ellos fueron usando sus recursos vinculares. Ahí nosotros aprovechar esa cuña para insertarnos desde su relato, para empezar con el nuestro, a co-construir el conocimiento. Y bueno, se va dando una dinámica de transformación en las relaciones que siempre debe ir acompañada para evitar direcciones inesperadas. Estas son cosas que uno ha ido viendo, ¿no? A lo largo hemos ido viendo con varios equipos de trabajo, y bueno, ver los desvíos y poder reencauzarnos. Podemos equivocar nosotros como técnicos, se puede tomar alguna producción de conocimiento sesgada para algún lugar, no sé, son cosas que los productores, aunque no creamos, nos van marcando también cuando se dan esos sesgos, ¿no? Y tenemos que también tener en cuenta que el conocimiento tiene un carácter social y participativo. Eso es muy importante. Hoy en día se habla de la economía del conocimiento inclusive, y la interacción entre los actores sociales es muy importante. Entonces son elementos centrales para este enfoque en donde pretendemos innovar y teniendo en cuenta el capital social, que es un recurso para la acción. Los productores tienen su propio capital social, su dinámica, y ellos van interactuando para concretar estas nuevas prácticas e incorporarlas. Entonces podemos concluir que el capital social es un catalizador de procesos de innovación, y invertir en su fortalecimiento es crucial, ¿no? También se puede asumir que las innovaciones que emergieron fueron resultados de esfuerzos colectivos, no nos podemos atribuir nada, ¿no? Se fueron articulando con las demandas mismas de los productores, las demandas ambientales, por ejemplo, en este caso las BPA, las demandas, bueno, de legislación, y de los contextos, ¿no? De estar en un periurbano, en las cuales los productores y las productoras están en ese mismo contexto y nosotros abordando su problemática también, incorporándonos. Entonces, yo considero que es todo un proceso de aprendizaje que devino del conocimiento, que se incorpora a la acción de los actores a través de un proceso continuo de acción, reflexión que estamos haciendo, y bueno, innovación en la incorporación de estas nuevas prácticas. Y nos surgen algunas preguntas como equipo, con Gonzalo, con Diego, con los productores, ¿cuál debería ser el rol del Estado en la gestión de políticas y estrategias para apoyar el desarrollo territorial, ¿no? Las buenas prácticas tienen también que ver con esto, ¿no? Entonces, porque la manera en la que el Estado establece sus vínculos, o nosotros como INTA, o todas las instituciones que están en el territorio establecen sus vínculos con la sociedad, afecta significativamente el tipo de organización social y la dinámica que va a tener ese territorio, y puede contribuir o no a esa dinámica. Entonces, bueno, tener en claro que el capital social es autónomo, en cada lugar y en cada territorio tiene su dinámica, y bueno, tratar un poco de sumarnos a esa dinámica sin debilitarla y buscando fortalecerla. Un poco eso es el resumen de mi experiencia con los productores, con los compañeros de trabajo, y bueno, en mi experiencia en la extensión en el campo. Es eso. No sé si los aturdí, pero tenía muchas cosas para decir y bueno, ahí fue. Muchas gracias, Joa. Muy linda tu presentación. Ahora vamos a continuar con Verónica Bianco, que nos va a hablar sobre el bokashi como fertilizante para el cultivo de frutilla. Sí, hola gente. Sí, acá estoy. No sé, a ver, Guillermo, sí. Le estaba proponiendo a Guillermo cambiar el orden porque resulta que está mi marido dando clases y ya tenemos experiencia en que los dos compartiendo pantalla en Zoom suele ser caótico. A ver, Guillermo, ¿vos podés dar o querés que arranque? Perfecto, estoy por bárbaro, pantalla. mil gracias. Continuamos con Guillermo Cordes, Ana Rodríguez y Pablo Luque. Bueno, aguanten un segundo que está. Bueno, ¿se ve perfecto? Sí, se ve bien, Guille. Bueno, tal cual presentó Nati, al principio nosotros vamos a hablar del desarrollo de cepas de tricoderma para su utilización como bioinsumo en cultivos hortícolas.
Y esto lo vamos a hacer en conjunto con la ingeniera Ana Rodríguez, ingeniero Pablo Luque, y bueno, quienes habla Guillermo Cordes. Primero que nada, quisimos definir bien lo que es un bioinsumo y compararlo con lo que es un control biológico, ¿no? Un bioinsumo es un producto que puede ser un microorganismo o un macroorganismo, o los productos que se obtienen de ambos, o de alguno de ellos, y que se utilizan como insumo en la producción agropecuaria. Mientras que un producto biológico, un control biológico, es aquel producto o un organismo vivo que se utiliza directamente o enfocado a evitar o reducir pérdidas o daños causados por organismos nocivos. Se sabe que existe un grupo importante de bacterias y hongos que son antagonistas de organismos nocivos, dentro de los cuales los hongos tienen una importancia también en el control de organismos fitopatógenos, y dentro de los cuales el género Trichoderma se caracteriza por ser utilizado principalmente en lo que son controles de patógenos de suelo. Bueno, el género Trichoderma se caracteriza por ser hongos saprófitos, de un buen comportamiento por el sustrato como descomponedores, tienen un rápido crecimiento, se adaptan en numerosos ambientes, o sea, podemos decir que se encuentran en todas las latitudes, desde el polo hasta el ecuador. Tienen una característica de que son muy adaptables debido a que tienen una gran cantidad de enzimas que les permiten justamente degradar diferentes tipos de sustratos. Bueno, el género Trichoderma pertenece, como hablamos, al reino Fungi, están dentro de los Giphomicetes y pertenecen al orden Moliniales y a la familia Moliniaceae. El género Trichoderma se caracteriza por ser un hongo fácilmente aislable, que se puede trabajar muy fácil en laboratorio, se aísla con diferentes medios, esto permite trabajar con él. Inicialmente sus colonias son de color blanquecino, y después van tomando un color verde o amarillento dependiendo de la fructificación. Trichoderma se caracteriza por fructificar asexualmente mediante conidióforos. Esos conidióforos son ramificados, terminan en fiálides, y donde se forman los conidios. Esta característica sirve justamente para hacer la taxonomía de diferentes especies dentro del género Trichoderma. Otra característica que tienen muchos de los Trichoderma es la formación de clamidosporas, que es una estructura de resistencia que les permite justamente pasar condiciones adversas. Bueno, hablamos de que Trichoderma es un antagonista muy utilizado y tiene diferentes modos de acción para justamente cumplir esta función antagonista. Tienen modos de acción directos, los cuales son, el más importante es la competencia. Justamente lo que hace es competir por el sustrato con otros hongos o con otros microorganismos, y es importante justamente si estos otros microorganismos son fitopatógenos. Después el micoparasitismo, que es una de las funciones más importantes, y este micoparasitismo lo hace a través de un crecimiento quimiotrófico. ¿Qué quiere decir esto? Que Trichoderma tiene la capacidad de detectar el hongo fitopatógeno o el hongo al cual se va a alimentar a una distancia, y esta detección permite que Trichoderma se desplace hacia ese lugar y lo reconozca, y después va a tener una función, un proceso de adhesión y enrollamiento sobre ese hongo, en el cual va a cumplir justamente esa función de micoparasitismo. También Trichoderma tiene la función de antibiosis. Se habla de metabolitos volátiles y no volátiles, que justamente también contribuyen a la acción antagonista. Esto hay que tener mucho cuidado, digamos, porque es más fácil que el hongo fitopatógeno pueda resistir o generar resistencia a la Trichoderma. Y también tienen efectos indirectos, como la estimulación del crecimiento de la planta o del hospedante, a la cual nosotros le hemos inoculado la Trichoderma, y también como inducción de resistencia. Está comprobado que Trichoderma tiene la capacidad de invadir al hospedante, a la planta, a través de la epidermis, a nivel epidérmico y a nivel de la corteza, y esto hace que la planta tenga una respuesta de resistencia que justamente la protege ante un ataque de algún fitopatógeno. Ahora simplemente lo que queremos mostrar es algunos tipos de modo de acción. Acá podemos observar cómo Trichoderma está accionando sobre
Sclerotinia minor, donde vemos que se produce ese enrollamiento. Acá también lo podemos observar sobre Fusarium, y acá sobre Sclerotium rollsi. Es muy importante aclarar, digamos, que las cepas, todas las cepas tienen diferentes modos de acción, y no quiere decir que una especie va a compartir el modo de acción, sino por ahí podemos tener una cepa de la misma especie que tengan modos de acción totalmente diferentes. Entonces esto hay que estudiarlo, y por eso es muy importante tener muchos aislamientos para ir conociendo estas características y después terminar eligiendo aquella cepa que tiene el mejor comportamiento o combina la mayor cantidad de modos de acción. En esta otra diapositiva estamos viendo justamente cómo se produce el enrollamiento, ese reconocimiento, donde acá trabajan enzimas producidas por tricodermas justamente en el enrollamiento, que después va a terminar en algunos casos produciendo lo que es la vacuolización de la hifa patógena o la vaporización. Acá está claramente cómo actúa el tricoderma sobre el patógeno. ¿Y cómo se hacen estas pruebas? Bueno, estas pruebas se hacen, muchas de ellas inicialmente en laboratorio, donde lo que se hace son los cultivos duales, donde se pone en este caso una cepa de tricoderma, que es la que nosotros estamos queriendo estudiar, con un patógeno. Esto se hace con diferentes patógenos porque también la acción que va a tener tricoderma va a depender del patógeno. No quiere decir que tricoderma siempre va a tener la misma acción con con diferentes patógenos. Entonces, por eso hay que hacer un estudio. Por ejemplo, en esta otra diapositiva nosotros estamos viendo acá cultivos duales de diferentes tricodermas, por ejemplo, con un solo patógeno que es Fusarium. Bueno, esto se hace con diferentes pruebas, y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo hace varios años para justamente ir desarrollando cepas y poder inscribirlas para llegar al uso comercial de las mismas. Pero es importante hacer estudios previos para conocer justamente los modos de acción y ver qué tan antagonistas son. Acá tenemos otra prueba, que lo que se hace es medir la velocidad de crecimiento, porque esta velocidad de crecimiento entre el biocontrolador tricoderma y por ejemplo, Fusarium, un patógeno, nos permite también conocer otros aspectos, por ejemplo, si produce metabolitos, volátiles, no volátiles, y vemos cómo la velocidad del patógeno se ve reducida, no solamente por una competencia del espacio, sino también por productos metabolitos que produce el tricoderma. Bueno, ¿cuáles son los usos más importantes de tricoderma en la agricultura? Bueno, como protección de semilla, o sea, como cura semilla, protección directamente al suelo, o sea, nosotros podemos inocular el suelo para que vaya creciendo, colonizando el mismo y generando protección para diferentes cultivos, aplicarlo directamente para controlar un patógeno en particular, alternativa para el ahorro de fertilizante. Está comprobado que tricoderma, al desarrollar un mejor sistema radicular, al descomponer la rizósfera, también genera como un buen comportamiento como fertilizante. Bueno, el empleo de tricoderma como cultivo hidropónico, lo que hicimos mencionar es que hoy vamos a hablar de hidroponía, y como agente para la biodegradación de agroquímicos. Bueno, para luego poder hacer experiencias a campo, que también la hemos estado realizando. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Lo que nosotros, bueno, partimos de cepas de distinto origen, en este caso acá pusimos semilla de soja o rastrojo de soja, pero puede ser cualquier otro cultivo, donde vemos que este hongo está creciendo. Entonces lo que hacemos es aislarlo, hacerle las distintas pruebas in vitro en el laboratorio, que recién Guillermo mencionó, pero para poder ir al campo hay que prepararla, y lo que hacemos es un inóculo líquido. ¿Cómo lo realizamos? Partimos haciendo en un medio agar, hacemos crecer la cepa de tricoderma, en la cual después de las pruebas in vitro hemos visto que tiene un buen control biológico en el laboratorio. Entonces, bueno, partimos en placas que crecen en condiciones controladas de temperatura y fotoperiodo. Cuando vemos que tienen un buen desarrollo y esporulación, la pasamos a otro medio, que en este caso nosotros usamos maíz, y que está inerte, un medio estéril. Luego también crecen en condiciones controladas, y lo que hacemos al cabo de entre 5 o 10 días aproximadamente, va a depender de la cepa que estamos trabajando,
lo que hacemos es hacer un lavado de estos frascos para resuspender todas esas esporas que el atrico, ¿no? nos produjo en ese tiempo que estuvo en los frascos con el maíz. Se filtra y ya tenemos aquí la cepa, ¿no? Lo llevamos a una concentración de espora que nosotros estamos considerando. Realmente trabajamos al orden de 10 a las 9 esporas por mililitro, ¿no? Y luego ya lo llevamos la tenemos lista para llevarla a los distintos ensayos que estamos realizando. ¿En qué estamos trabajando? Bueno, acá les muestro una serie de imágenes. Esto es un ensayo que realizamos en Villa María, en la chacra de un productor que está en el cinturón verde de la Villa María. Hicimos un ensayo donde evaluamos el uso de tricoderma, comparándolo con el manejo que el productor estaba realizando, ¿no? Es un productor que hace uso de agroquímico sintético, entonces, bueno, la idea era comparar los distintos manejos y tratar también de convencerlo de ir hacia una alternativa más viable con el ambiente. Entonces, bueno, lo que se usó la trico a la siembra, y en pretrasplante hicimos 2 momentos. Acá, bueno, en la siembra se inoculó celdita por celdita, y cuando hicimos el pretrasplante lo que se hizo fue sumergir las bandejas que tenían los plantines en un recipiente que teníamos la tricoderma, y se hicieron distintas evaluaciones, ¿no? Ya sea en planting como durante el tiempo en el que el cultivo estuvo en el campo. Al final realizamos la cosecha y evaluamos los rendimientos, ya sea por planta y a nivel de cajón, que por ahí es lo que más les interesaba, o con lo que seguían a la hora de llevarlo al mercado. Tuvimos resultados muy satisfactorios, ya que el uso de tricoderma igualó y en algunos aspectos mejoró al manejo del productor, dejando muy sorprendido al productor, por suerte. Vimos que aumentaba el número de cajones con el uso de las tricodermas, así como su rendimiento, y la sanidad del cultivo estuvo muy buena durante todo el ciclo. Basándonos en los resultados que tuvimos en Villa María, este verano lo realizamos, pero ya en la experimental. Queríamos hacer otras mediciones. En este caso, en Manfredi, lo que hicimos fue evaluar 2 cepas que venimos desarrollando. Las utilizamos y veíamos que también no solo nos permitió una buena sanidad durante todo el ensayo, nos permitió ver aumento en los rendimientos, el aumento en el peso por planta, ¿no? También vimos un efecto del astrico en lo que es el enraizamiento de los plantines, lo cual es muy bueno. Algunos productores nos comentaban que esa es una característica muy buena, entonces, ya que ayudaría al plantín luego a tener una mejor implantación y adaptarse más rápido y mejor al momento del pretrasplante. Este mismo ensayo que hicimos en lechuga lo planteamos en el cultivo de pimiento, también usando las 2 tricodermas en 2 momentos, obteniendo resultados similares, aumento en lo que es el enraizamiento, una mejora en la sanidad, y aumento en lo que es los rendimientos en los gramos de pimiento. Esto es a modo también de comentarlo, si bien no tiene nada que ver con lo que es la parte hortícola, pero el tema de las tricodermas también lo estamos trabajando en el cultivo de maní, y estamos viendo que ya tenemos más años de experiencia en este cultivo, y vemos que no solo aumenta el rendimiento en el cultivo de maní, sino que permite disminuir el porcentaje de pérdida que produce Sclerotinia minor, que es uno de los principales hongos patógenos que afectan a este cultivo. Continuando con la parte hortícola, digamos, le voy a mostrar unos datos sobre la evaluación que hicimos de las tricos en el cultivo de pimiento. Este ensayo consistió en probar 2 cepas de tricoderma, aquí siendo T1 y T2, en 3 momentos: a la siembra, en el pretrasplante y
en ambos momentos, una combinación de siembra y pretrasplante. Probamos las dos tricos por separado y las combinamos, ya que como mencionó Guillermo, no todas las cepas de tricoderma tienen el mismo modo de acción ante los distintos patógenos y en los distintos cultivos. Tuvimos la grata sorpresa cuando evaluamos los gramos de pimiento, los datos, que la combinación de las dos cepas de tricoderma nos están casi duplicando lo que es los gramos de pimiento. Entonces vemos que la combinación de ambas nos permite aumentar claramente el rendimiento comparado cuando no usamos las tricodermas. En esta combinación, en las bandejas también se veía un excelente desarrollo de los plantines, ¿no? Y en las plantas luego cuando las llevamos al campo. Estos datos son recientes, están terminando de evaluarse, todos nuestros resultados son muy promisorios y nos permiten continuar, ¿no? Y empezar a ampliar un poco más nuestro espectro en cuanto a los ensayos que estamos realizando. Bueno, ahí entro yo en esta parte. Bueno, hacer una breve introducción. Con Guille estamos trabajando en el Cinturón Verde a partir del año 2014-2015. Comenzamos a hacer recorrida de los invernaderos para ver un poco cómo estaba todo el sector y cuáles eran las problemáticas comunes, y en base a ello, como extensionistas, tener una pata en el territorio y otra en la investigación. Por eso es que decidimos que vengan especialistas a darnos una mano con el tema de enfermedades y problemáticas que teníamos a campo. Luego de esto, fuimos planteando líneas de trabajo, de reconocimiento, y ya en 2019 planteamos líneas de ensayo y de pruebas. Uno de ellos fue probar dentro de un invernadero de un productor agropecuario, de un productor hortícola que viene trabajando con nosotros a partir del año 2014. Nos abrió el invernadero para que hagamos las pruebas pertinentes. Ya había un lazo de confianza previo, lo que hizo que las cosas fueran mucho más rápidas. Nosotros lo que hicimos en este ensayo, probamos una lechuga variedad Crespa, inoculamos el preparado que nos dio Guillermo y Ana. No sabría bien qué cepa es, pero bueno, ellos después la tienen determinada cuál fue la cepa, porque recién hablaron que había dos cepas, puede ser la combinación de ambas. Nosotros lo que hicimos fue sumergir una bandeja de 280 alvéolos de lechuga en 400 centímetros cúbicos de tricodermas, más 1600 de agua de pozo, sin cloro. Esta solución tuvo un remojo durante 1 hora aproximadamente, y se sembró a campo en surcos dobles de 20 centímetros entre hilera y 30 centímetros entre planta, y en formación de 3 bolillos. La variedad elegida fue una variedad Crespa, y el productor hace una fertilización base con cama de pollo. La cama de pollo es un material muy abundante en la zona, y no se le realiza ningún pretratamiento. Lo único que hace el productor es alojarla en un lugar del establecimiento y dejarla reposando. Es lo más parecido, lo más cerca que va a estar de un estado de compost. Entonces, bueno, no se le voltea, se lo deja ahí, a merced del clima, la lluvia, agua, frío, pero no se realiza ningún volteo. Ese es el único tratamiento. Ahora estamos empezando a ver cómo tratar todos los residuos con el tema de las buenas prácticas agrícolas, así que bueno, se está haciendo hincapié en eso. La fertilización base que usa, que se hace aquí, es entre los cuadrantes de los postes de los invernaderos. Hay aproximadamente 5 metros de distancia entre ellos y 4.5 entre postes, o sea que nos da un rectángulo aproximado de 25 metros cuadrados, aportándosele a una carretillada completa por rectángulo, que son unos 37 kilos, 38 kilos aproximadamente, lo que nos daría 1.5 kilos por metro cuadrado de fertilización base.
A esa fertilización base que se hizo, nosotros decidimos agregarle un bocaji que habíamos preparado con el productor en febrero de 2019 y agregarle también las tricodermas en la bandeja que mostramos ya, en unas líneas simples. ¿Quieres pasar la diapo, Guille? Bueno, los valores que tuvimos, hicimos una cosecha de 2 metros lineales, donde donde el lote estaba homogéneo, y pudimos observar que la cama de pozo sola, digamos el manejo típico de un productor, nos dio un precio promedio por planta de 258 gramos. El bocaji fue el que se llevó la mayor cantidad de producción, con 385 gramos por planta, y secundado por la tricoderma con 349, 350 gramos por planta. Lo que el productor pudo, o sea, sacar rápidamente la conclusión es que, bueno, el bocaji lleva 15 días de preparado y la tricoderma es solamente 1 hora antes del preparado. El suelo, nosotros como conclusiones obtuvimos que el suelo, los microorganismos que hay, por ahí ya al estar tan degradado de cultivo siempre estival, que es el tomate o alguna solanácea, puede ser tomate, berenjena, son los que realmente amortizan la cubierta. Podemos ver que la degradación de ese suelo, ya aproximadamente con 5 años de trabajo, microbiológicamente no está en condiciones. El aporte que hace el productor siempre es la parte de los abonos estos sin compostar, lo que nos da una fertilización química nitrogenada y hace un poco la mejoración de lo que es la estructura del suelo, mejora el suelo. El bocaji dijimos que actúa sobre los tres, sobre la estructura física, la estructura química y biológica, porque bueno, tiene microorganismos de monte inoculado, tiene melasas, tiene cal, tiene todo lo que es el tema de las moliendas que le hacemos a los rollos. Entonces, bueno, es un mejorador mucho más completo que lo que es la cama. Bueno, la cama de gallinas sin compostar, decimos que existen patógenos, y ¿puedes volver, Guille? ¿O se pasó sola? En la cama de gallinas sin compostar existen patógenos y algunas reacciones químicas que pueden deprimir nuestro cultivo. Esto es por ahí, bien notamos que cuando las camas se ponen crudas, se produce una monificación en el suelo que compite por el aire y la raíz le produce una asfixia. Y bueno, y después lo último, que decimos que las tricodermas, este buen resultado que obtuvimos, podemos intuir que las tricodermas actúan protegiendo la planta de los microorganismos patógenos y que este promueve también un mayor crecimiento. Por supuesto que cada año va a tener su peculiaridad y no todos los años van a ser iguales, pero en invernadero las condiciones suelen ser bastante parecidas. Ahora sí, pasamos la siguiente imagen. Acá vemos el ensayo planteado convencional, la imagen superior izquierda, después fue una línea con tricodermas y el bocaji. El bocaji hicimos previamente el pocito con un palo, digamos, ampliamos, le pusimos 100 gramos por planta en la base, después separamos la raíz con un poco de tierra y el bocaji, porque en la recomendación dice que lo puede llegar a quemar. Y bueno, acá tenemos el productor con la pila de compost de bocaji recién terminada y un poco los insumos con los que trabajamos. Se trabaja agroecológicamente, compramos una mochila y trabajamos con extracto de paraíso y con el apiche. Y bueno, esa es nuestra experiencia. Fue una experiencia agroecológica y el productor nos sirvió para que el productor también vea que hay otra forma de producción y él poco a poco va adaptando el sistema conforme el trabajo le propongamos. Así que bueno, estamos en un proceso de cambio con Juancito. Eso es todo.
Gracias, Pablo, Guille, Ana. Bueno, queríamos Muy lindo. terminar, ya terminó Nati, queríamos terminar presentando al resto del equipo. Nosotros, aparte de los 3 que hablamos, Guillermo y yo estamos en la experimental, Pablo está en la agencia de Villa María. Queríamos presentar también que el resto del equipo está formado por Luis y Claudio, que son nuestros auxiliares, nuestras manos derechas, que también aparezcan en la foto porque son parte de nuestros ensayos y todo el proceso, y aquí están nuestros contactos para cualquier duda o inquietud. Gracias. Ahora sí, me adelanté. Muchas gracias, chicos, por la presentación. Estamos un poco complicados con el tiempo. Ahora Vero Bianco continúa su presentación con bokashi para el cultivo de frutilla. Vero. Sí, acá estoy. Acá comparto. ¿Lo ven bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, me presento rápidamente. Soy María Verónica Bianco, soy microbióloga, egresada de la Universidad de Río Cuarto. Y bueno, como verán, no soy agrónoma, y mi experiencia en agronomía es de muy corta data. Llevo recién 4 años trabajando acá en Córdoba, y mi experiencia anterior fue en sanidad animal, nada que ver, así que me cambié del bando rojo al bando verde, así que no duden en corregirme si me equivoco o en sugerirme cambios y cuestiones que surjan. Bueno, no me voy a detener mucho en la presentación, simplemente les quiero presentar esta nueva línea que se incorporó recientemente al proyecto 009 y que se titula Aplicación de bokashi en el cultivo de frutilla. Bueno, les quería comentar rápidamente qué es y por qué decidimos estudiar el bokashi. Bokashi es una palabra de origen japonesa y que significa materia orgánica fermentada o cocida al vapor, y técnicamente se lo considera un abono orgánico semifermentado mejorador del suelo. Bueno, por cuestiones de tiempo voy a pasar el procedimiento de elaboración, pero básicamente consta de restos vegetales que funcionan como fuente carbonada, de estiércol como fuente nitrogenada, carbonilla y ceniza como fuentes de mineral, y también la carbonilla aporta textura al abono, y la melaza y las levaduras promueven esta fertilización rápida que ocurre a lo largo de este proceso. Siempre lleva tierra del lugar en donde se realiza, que aporta microorganismos benéficos y nativos de la tierra, y agua. Como bien dijo Pablo recién, es una fermentación rápida. En 15-20 días el productor puede contar con este abono, y justamente las ventajas que tienen, bueno, es justamente esto: el compostaje rápido, que se hace de manera intrapredial, es económico y tiene una amplia versatilidad de materias primas, y permite como cerrar el ciclo de los desechos orgánicos agropecuarios. Sin embargo, las mayores desventajas es que los efectos son aún desconocidos en el suelo, sobre todo a largo plazo. La composición de cada una de las formulaciones es muy diversa, y hay poca información científica, así que mi objetivo al empezar a colaborar en el grupo de agroecología del CIAP fue justamente aportar un granito de arena a contribuir con información mediante ensayos bajo condiciones controladas respecto de la utilización del bokashi. Bueno, quería comentarles rápidamente también cuáles son los antecedentes del equipo. Cuando hablo del equipo me refiero al equipo de periurbanos y agroecología, que ya presentó un poquito Nati. Bueno, en esta temática de por qué frutilla, por qué bokashi. Bueno, hace un par de años el equipo inició un ensayo que duró 2 ciclos productivos durante el año 2017 y 2018 en el campo de un productor agroecológico de frutillas de acá del Cinturón Verde de Córdoba, un pequeñísimo productor de frutilla, que en realidad es un productor en transición hacia la agroecología. Y bueno, quería comentarles rápidamente qué aprendimos de esos 2 años de ensayo. Por un lado, a nivel de la formulación de bokashi, aprendimos que el registro diario de la temperatura de la pila de compostaje es fundamental y es el que garantiza la calidad microbiológica del compost. Un poco a raíz de lo que decía Pablo recién en su presentación, te comento, Pablo, que en esta oportunidad pudimos medir la calidad microbiológica del guano sin compostar
y la del bokashi final, y en ninguno de los dos casos detectamos, por suerte, patógenos del estilo salmonela. Acá en Córdoba el desecho pecuario que hay en abundancia es el avícola. Así que, bueno, por suerte salmonela y Escherichia coli también no hemos detectado incluso en el guano puro. En cuanto a la calidad química, todos los parámetros están dentro de la normativa, y el bokashi se clasifica como un compost clase B, es decir, un compost inmaduro. En cuanto a los parámetros que pudimos evaluar en el suelo, creo que este fue como los datos más interesantes que obtuvimos. Vimos que se aumenta, la aplicación del bokashi aumenta la disponibilidad de nitrógeno y de fósforo extractable, aumenta la conductividad eléctrica del suelo. Esto puse la flechita en rojo porque hay que tener cuidado en suelos salinos, y aumenta todos los parámetros relacionados a la actividad microbiana del suelo, carbono de biomasa microbiana, respiración microbiana en el suelo. Este parámetro también fue muy interesante porque la respiración microbiana aumenta en el primer ciclo, en el primer año, pero luego en el segundo año se estabiliza, logrando alcanzar valores cercanos al suelo prístino. Sin embargo, bueno, a mí en lo personal y como microbiólogo un poco me preocupa como este estallido respiratorio que parece haber en el suelo después de la aplicación de este abono. Y todos estos parámetros también se correlacionan con el aumento de hongos totales, sobre todo en el primer ciclo, que luego logran estabilizarse en el segundo ciclo. Bueno, a nivel de plantas, como el ensayo fue solamente planteado con dos grupos, bokashi versus un control sin fertilizar, no pudimos sacar grandes conclusiones, más que no se visualizaron signos de estrés, se realizaron algunas determinaciones fisiológicas que permiten llegar a esta conclusión, es decir, el bokashi no parece generar un estrés en la planta. Y bueno, la producción de frutos, por supuesto, fue mayor que la del grupo control, pero vuelvo a decir, el grupo control fue sin fertilización. Entonces, bueno, para mí nos estaba faltando una tercera dimensión, que es comparar la producción de frutos producidos bajo el tratamiento con bokashi versus la fertilización química convencional. Y esto no lo podíamos hacer en el ensayo con el productor agropecuario, dado que no podíamos aplicar químicos. Bueno, por otro lado, todos estos resultados fueron plasmados en dos informes técnicos que ya fueron discutidos con el productor e incluso en un taller con otros productores del Cinturón Verde de acá de Córdoba. Y quería comentarles brevemente los antecedentes, bueno, míos en la utilización de bokashi y específicamente en el cultivo de lechuga. Yo, en el mismo tiempo que los chicos se abocaban más a los ensayos con frutillos, yo me dediqué a la caracterización de dos formulaciones distintas de bokashi, una con cama de pollo y otra con estiércol de gallina, es decir, dos formulaciones en donde básicamente lo que cambia es la fuente de nitrógeno, y bueno, por supuesto, esto fue bajo condiciones de invernadero, y por supuesto también las comparé con un grupo testigo sin fertilización y un grupo tratado con un compost, es decir, con un abono maduro. Bueno, ¿qué aprendimos de esto? Básicamente que el bokashi, una vez más, o sea, la calidad microbiológica del bokashi depende de la temperatura alcanzada en la pila, y que ambas formulaciones a nivel químico también se encuentran dentro de la normativa establecida para compost, siempre como clase B. Y los parámetros que encontramos en la planta fue que al principio lo que hice fue medir la utilización de ambas formulaciones de bokashi en plantineras para ver cómo afectaba la germinación de las semillas de lechuga, y bueno, encontré efectos desde fitoestimulantes a no fitotóxicos, en el caso de la cama de pollo, y desde fitoestimulantes a fitotóxicos en el caso del estiércol de gallina. Y esto depende, o sea, este efecto depende de la formulación y de la proporción de bokashi utilizada.
Por otro lado, la acumulación de biomasa aérea total y básicamente el peso fresco depende exclusivamente, me refiero al peso fresco al final del ciclo, depende exclusivamente de la formulación de la enmienda. Y bueno, logré poner a punto la cantidad óptima de bocashi, estiércol de gallina necesario, que son 100 gramos por planta en todo el ciclo productivo. Y la productividad del bocashi estiércol de gallina iguala a la productividad del compost. Bueno, estos datos fueron publicados el año pasado en el Congreso de Agroecología de Argentina de Agroecología. Bueno, ahora, entonces, como combinando después de yo hacer esta caracterización preliminar en lechuga, me entró la duda de, ¿qué pasa si utilizamos un cultivo que tenga una mayor demanda nutricional? ¿Qué pasa con el bokashi? Yo me quería sumar a algún cultivo, sobre todo que produjera fruto, y bueno, como estaba también esta demanda del productor agroecológico de frutilla, en donde en realidad no es demanda de él, sino más inquietud mía de ver qué pasa con el bokashi en un cultivo de alta exigencia, con alta demanda nutricional, frente a la fertilización química. Entonces, los chicos del equipo de EPA me propusieron, ¿por qué no abordaba esto de hacer ensayos de frutilla bajo condiciones controladas en el CIAP, y así poder hacer la comparación entre el manejo agroecológico con bokashi y la fertilización química. Bueno, fue así que el año pasado tuvimos una donación de unas 42 plantas de frutilla y nos lanzamos a hacer como un pequeñísimo ensayo preliminar. Inicialmente crecí las plantas, mantuve las plantas en invernadero, pero veíamos, tenían muchísimos problemas de fructificación, y cuando llega Nati al CIAP, ella me dice, no, esto hay que sacarlo a campo, así que con la ayuda de ella, que tenía mucho más claro el manejo de frutilla, me aventuré a la odisea de hacer mi primer ensayo a campo, y nada más y nada menos que con frutilla. Bueno, la parte de la fertilización química, sinceramente, nos costó muchísimo. Ahora les voy a contar un poquito lo que nos pasó. Hicimos el análisis de la formulación de bokashi que usamos, que fue nuevamente con estiércol de gallina, porque en lechuga fue el que mejor nos había funcionado. Básicamente lo que vimos nuevamente fue ausencia de patógenos intestinales, y las coliformes totales están dentro del marco estipulado por la normativa, es decir que el abono fue apto e inocuo. Apto, y también me refiero a la calidad química. Por otro lado, lo que hicimos fue el análisis de suelo del CIAP, donde implantamos el ensayito, que por supuesto no lo tuvimos inmediatamente, la toma de muestra fue al inicio, cuando hicimos el trasplante, y el resultado lo tuvimos un tiempo después, pero básicamente vimos que es un suelo no salino, que tiene un buen contenido de materia orgánica, y buen contenido de nitrógeno. Sin embargo, resultó que el pH está moderadamente elevado, es un pH alcalino. Por lo tanto, nos está limitando la disponibilidad de algunos nutrientes claves para la frutilla. Sin embargo, como les digo, esto inicialmente no tuvimos el ensayo enseguida, el resultado enseguida, así que lo que empezamos a ver fue que esta primera fotito es una fotito de las plantillas recién trasplantadas en el campo. No sé si logran apreciar, pero las plantas estaban, la verdad, que en igualdad de condiciones, se les veía vigorosas, bien verdes, con muchas hojas, y al cabo de poco tiempo, de unos 2 meses, empezamos a ver alguna sintomatología, algunos amarillamientos de este estilo, miren en comparación con esta otra, que son las plantas tratadas con bokashi, que siguieron verdes, vigorosas, incluso floreciendo mucho más que las pobres tratadas con la fertilización química. A todo esto estábamos fertilizando solamente con nitrato de potasio, porque fue lo que nos recomendaron desde FAMAIA inicialmente. Pensábamos que era eso, y decidimos cambiar la fertilización y empezar a utilizar NPK con micronutrientes. Sin embargo, no logramos resolver este amarillamiento. Después, en el intermedio, recibimos
el análisis del suelo y ahí entendimos que era un efecto de pH y por más que le estuviéramos poniendo NPK y un montón de micronutrientes, la planta no estaba pudiendo absorberlo. Así que bueno, ahí básicamente lo que hicimos fue correr a buscar un fertilizante de aplicación foliar y combinamos ambas fertilizaciones, continuamos con las dosis de NPK con micronutrientes y empezamos a hacerle aplicaciones foliares con hierro, y uno exclusivamente con hierro quelado y agregando también otro con este listado de micronutrientes. Y ahí logramos revertir ese efecto de amarillamiento, las plantas empezaron a estar más vigorosas. Sin embargo, por supuesto, a nivel de productividad vimos una clara diferencia. Miren, la curva de puntos verdes es la curva de productividad de Bokashi. Esto les recuerdo que es con un N de 21 plantas y que sabemos que todavía falta mejorar mucho esta productividad, pero bueno, es un dato. Versus la fertilización química, que miren, fue completamente pobre. El número total de gramos producidos bajo fertilización química fue solamente de 600 gramos con un descarte de 700, es decir, el descarte representa el 54% de la producción total en este grupo, mientras que en el Bokashi tuvimos una producción de 3,2 kg con un descarte que representa solamente el 22% de la producción total. Bueno, y acá en esta fotito les muestro una de las recolecciones típicas que teníamos como por día, ¿no? En donde obviamente el vaso lleno corresponde a las plantas tratadas con Bokashi y a las pobres fertilizadas con químico. Bueno, lo otro que hice fue cuantificar, medir el peso individual de las frutillas, y como ven, en general, claramente las frutillas, las pocas frutillas que lograron producir las plantas tratadas con fertilización química, además son más chicas. Bokashi supera ampliamente. Acá en las fotos muestro también una de las cosechas típicas. Y bueno, como conclusión de este pequeño ensayo y del ciclo de 2019, podemos decir que la enmienda Bokashi posee la capacidad de amortiguar el impacto de estreses abióticos tales como salinidad y alcalinidad del suelo. No me detuve mucho en la salinidad, pero otra de las cosas que nos pasó fue que inicialmente empezamos a regar el ensayo con el agua de pozo, que es con el agua con la que se riega el campo experimental en el CIAP, y rápidamente, bueno, nos empezamos a dar cuenta que empezaban a haber depósitos blancos en la superficie del suelo, que indicaban salinidad, así que bueno, les medimos la conductividad al agua, y la conductividad, por supuesto, del agua de pozo es muchísimo más elevada que la del agua de red, así que bueno, rápidamente, al cabo de un mes, o sea, el primer mes, las frutillas recibieron toda agua de pozo, y al cabo de 30 días logramos, hicimos el cambio a agua de red. Y bueno, ¿y qué es lo que propongo para este año? Que en realidad es un ensayo que, bueno, ya comenzó, ya compramos unas 150 plantas de variedad camarosa que fueron compradas en un invernadero, y se realizó, bueno, por esta situación de pandemia, un trasplante provisorio, espero, a macetas, y las estoy manteniendo en el campo del CIAP y cubiertas con tela antihelada. Bueno, por supuesto la fertilización química que utilicé fue continuar con el NPK con micronutrientes más fertilización foliar, y en este caso el grupo con manejo agroecológico les apliqué 300 gramos de Bokashi. Este Bokashi, el Bokashi que estoy utilizando esta vez, es un Bokashi donado por el proyecto Hormiga, que es un proyecto, bueno, muy interesante de Unquillo. Es una cooperativa que se dedica como a la recolección y compostaje de residuos urbanos y de residuos agropecuarios. Bueno, y acá son unas fotitos del ensayo y las telas antiheladas, bueno, no me voy a detener mucho más. Así que bueno, en este segundo ensayo, ¿cuáles son mis pretensiones para este ciclo? Que ya ni siquiera me atrevo a nombrar los objetivos, porque veremos qué podremos realizar de todo esto, dadas las condiciones, pero bueno, yo quisiera realizar un segundo trasplante a campo, no mantenerlas en maceta, por supuesto realizar los análisis químicos correspondientes de Bokashi y de suelo al inicio y al final del ciclo,
continuar midiendo la productividad, y en cuanto a calidad de frutos, me gustaría no solamente realizar la clasificación de frutos, sino también encarar la caracterización nutracéutica, porque esta es otra de las demandas del productor agroecológico que les comenté a un principio, que él quiere saber si el tratamiento con Bokashi le aporta al fruto alguna calidad nutracéutica extra que no aporta la fertilización química. Y bueno, me encantaría poder medir respiración microbiana, que es algo que está a nuestro alcance, porque por suerte en el instituto contamos con este aparatito, que bueno, básicamente esta es la cámara de respiración microbiana, que lo que hace básicamente es medir la emanación de dióxido de carbono del suelo, y eso, por supuesto, se correlaciona directamente con la actividad microbiana del suelo. Así que, bueno, eso hasta ahora. Espero que no me haya extendido demasiado con el tiempo. Gracias, Vero. Muchas De gracias. nada. Estamos ya que ya bastante complicados con el tiempo. Te agradezco tu... Bueno, ahora va a continuar Evangelina Matov con su presentación. Bueno, y vamos avisando, nos vamos a quedar corto de tiempo, así que Guille Cordés está gestionando un nuevo link para quienes quieran seguir en la charla, sobre todo para el espacio de preguntas. Seguramente vamos a cambiar de salón. Así que bueno, Guille lo va a poner en la sección del chat al link de la nueva sala. Bueno. Qué grande, ¿eh? Evangelina, todo tuyo. Suponiendo que iba a ocurrir algo de esto con el tiempo, yo, digamos, no presenté Evangelina, se corta mucho tu... ninguna filmina, para decirlo verdad, y en internet suele ser bastante mala. Ahí mejor, más o menos. Les contaba que falta Guille, y yo contarles qué estamos haciendo, digamos, ¿mal? ¿Se escucha mal? Bueno, sigo. Seguimos, sí. Guillermo Aguirre está también presente, sí. Sale. Dentro de los indicadores de impacto ambiental, que ya les conté, ¿sigo? Ahí se escucha mejor. Bien, sí. Bueno, y otra línea es con floricultura. Estamos ya trabajando con BPA desde el año pasado, adhiriendo productores, y la idea de este año, el objetivo de trabajo de este año, es realizar manejo integrado de plagas en cultivos hortícolas para, digamos, adherir al programa de BPA del gobierno de la provincia de Córdoba, que ya Joana les contó antes. ¿En qué consiste? Y bueno, los ítems que ya también yo no les conto, pero que el... ¿Se cortó el audio? Se nos fue de escena la Evangelina. Y ahí está Guillermo. No sé si Guillermo por puede. teléfono? Vamos a ver, Guillermo Aguirre, ¿quisieras continuar vos? Hasta ver si podemos con... Hola, Guillermo. ¿Quieren que la llame Evangelina? Sí, por favor. Vamos a ver si puede continuar Guillermo.
Actívala el audio, Guille. Activar el Se me audio. había cortado también a mí la comunicación. Así que bueno. Entonces, si puedo seguir yo, puedo activar un poquito ahora la pantalla para poderla compartir y más o menos decir brevemente lo que estamos haciendo acá en Córdoba, ¿no? En la agencia Córdoba, con el respecto a la temática en la cual me incorporé, que gentilmente María el año pasado me pudo aceptar. Bueno, lo mío lo vamos a decir de la siguiente manera. En el mes de abril hicimos una capacitación conjuntamente con un colega de la Universidad Católica, el ingeniero Pablo Matías González, y quien les habla, ¿no? Guillermo Aguirre, ingeniero agrónomo con una diplomatura en hidroponía y una magíster en administración de empresas. Lo digo todo esto porque no es para agrandarme, simplemente porque me encanta o me gusta mucho esto de poder aprender diferentes cosas. Y esta temática de la hidroponía, y la sigo sustentando y la avalando, es la agroecología. Pero la hidroponía es algo que vino un poco a hacer una demanda bastante interesante ya desde hace algunos años, y bueno, y la pude realizar ahora, ¿no? Entonces se preparó toda una capacitación, que ustedes vieron, cuando uno hace una capacitación vía Zoom y después vía YouTube, lleva su tiempo, lleva su preparación, lleva, digamos, congeniar muchas cosas, y más cuando se tiene un compañero, que en este caso es de Belleville. Entonces, bueno, pero salió esto, que fue tan lindo, y que viene a sumarse a las actividades, obviamente, que se pudieron compartir. La hidroponía, para aquellos que no lo saben, bueno, es el cultivo sin suelo. Así básicamente, trabajar con agua. Ahí dejo un link para aquellos que quieran ver las capacitaciones. Son bastante lindas, ¿no? Lo que pasó es que luego de esta capacitación hubo algo bastante interesante, ¿no? Porque en ese momento hubo una media de 1.800 personas que vieron esta capacitación, y luego de muchas regiones del país se sumaron a verla, de otros países sudamericanos también, inclusive gente de España lo estaba viendo, a tal punto que yo lo puedo aseverar y asegurarlo de que ha habido un antes y un después en la agencia en cuanto a este tipo de producciones, ¿no? de sistemas en cultivos así intensivos, sin el uso del suelo. Durante los días subsiguientes a esa capacitación, fueron numerosísimas las consultas que fueron llegando a la agencia, a tal punto de que, bueno, en temas todos relacionados técnicos, ¿no es cierto?, a lo que es qué sistema usar, si usar raíz flotante o usar NFT y otros sistemas aún, cuál era el manejo del pH, el oxígeno, la conductividad. También poder contestar sobre el tipo de sustrato usar, almácigos, sistemas de nutrientes, tipo de fertilizante más usado o recomendados, invernaderos que se pueden usar, diferentes tipos, su construcción. O sea, ha habido una avalancha de pedidos y de consultas realmente muy interesantes, que bueno, que las pudimos contestar casi en su mayoría. De todas maneras, bueno, es importante destacar que la capacitación que se hizo al día de ayer, ¿no?, se llevan vista por YouTube más de 25.000 visualizaciones, que eso está marcando un récord a nivel provincial en el canal de INTA Manfredi, y uno no se imagina que tanta gente lo haya visto, este tipo de capacitaciones, ¿no? Por ahí no se logra tomar dimensión, pero hablando con compañeros, yo creo que esto es de suma importancia, y lo digo ¿por qué? Porque me parece que en YouTube, y lo sigue siendo ahora, pero cualquier persona subía un videíto y tenía un montón de visualizaciones, y en estos tiempos ustedes habrán visto la cantidad de capacitaciones realizadas por profesionales, magíster, doctores. Realmente es impresionante cómo se ha valorizado realmente a los técnicos y personal de INTA. Realmente es muy bueno esto que está sucediendo, ¿no? Debo decir que Córdoba fue pionera en esto.
¿no? En este tiempo, bueno, se han seguido contestando las diferentes consultas que se realizan y seguramente hasta que no seamos autorizados a volver al trabajo, seguramente la postura será la misma. Otra cosa que es, digamos, lo ideal y que es quizás un deseo mío, ¿no? Es poder visitar a los nuevos productores en el manejo de cultivos sin suelo, ya que requieren de tal apoyo, ¿no? En Córdoba hay muchas ya personas que están haciendo inversiones, no muy pequeñas algunos, bastante interesantes, porque se requiere un apoyo de asesoramiento, ¿no? Para poder crecer, porque si bien es cierto, en las capacitaciones nosotros instamos mucho a lo que es, digamos, motivar o incentivar a que se haga este tipo de producciones, porque da una respuesta rápida y sobre todo en aquellos lugares donde, digamos, en la parte urbana, a veces no hay patio, pero sí tenés un pequeño espacio y donde podés llegar a tener una muy buena producción. Entonces eso es lo que estamos pretendiendo ir a observar, también para que esas demandas sean en un acompañamiento no virtual, sino presencial, ¿no? Y poder ya empezar a pensar que lo estamos haciendo en otro tipo de temática dentro de lo que es la hidroponía. Lo mío es bastante, digamos, corto porque en realidad pensé que no íbamos a tener mucho más tiempo, pero creo que estamos dentro de los tiempos adecuados. Y quería hacer como una especie también de reflexión, ¿no? Que estas capacitaciones denominadas productivas por internet han venido como a quedarse. Son de suma utilidad, han agrandado nuestra red de relaciones, a las cuales hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, hay que respetarlas, y en eso hay que ser sumamente, digamos, objetivo para darnos cuenta hacia dónde estamos llegando. Al principio cuesta un poco esto de las capacitaciones en esta vía, la virtualidad, pero cuando uno toma un poco dimensión hacia dónde llega, también hay que estar predispuesto a contestar muchísimas preguntas. Bueno, esto es lo que tenía preparado, yo le agradezco mucho la atención, muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Llegaste en el momento justo. Se me había cortado justo el interno. 5 Felicitaciones minutos. a Guille. Nati, Evangelina dijo que podía conectarse a completar lo que estaba hablando. Ah, bien, perfecto. A ver, A ver si Evangelina puede. porque ella dijo que había terminado. El problema es que los 2 últimos minutos que habló no se la escuchó. Sí, no se escucharon, no se escucharon. ¿Dónde está? No la veo a Evangelina. Pero bueno, hasta que aparezca Evangelina tenemos las Sí, preguntas pendientes. Yo las tengo anotadas, las preguntas. Bueno, Guillermo generó una sala de la facultad, si es que nos tenemos que mudar de entorno porque tenemos 4 minutos y nos apagan la luz. Bueno, esta reunión fue organizada para más que nada para que nos podamos conocer, todos los técnicos, todos los investigadores, todos los productores que estamos trabajando acá en el cinturón hortícola de Córdoba. Y bueno, los tiempos han sido muy cortos para las presentaciones. Seguramente de cada tema tenemos mucho más para hablar y habrán surgido muchas preguntas. Vamos a ver si podemos continuar, si podemos responderlas ahora. Y en el caso de que no podamos y que la charla se corte, bueno, queríamos agradecerles su participación. Y bueno, ha sido un gusto poder haber compartido con todos ustedes, con los investigadores del proyecto y bueno, con todos los que han podido sumarse a esta charla. Mariel, no sé si querés decir algo. No, yo te felicito, Nati, por el esfuerzo y a todos los que participaron. Me parece un paso muy importante y ojalá que esto continúe, porque para el Grupo de Córdoba es importantísimo y para todos los demás también, obviamente. Así que bueno, desde ya que sea el inicio de cosas buenas todo este esfuerzo que has realizado
y el apoyo que tuviste de tus compañeros. ¡Grande, Nati! No, el trabajo ha sido de todos nosotros. Yo solamente los invité, pero de ninguna manera es un esfuerzo mío. No, bueno, pero la cuestión operativa es, porque es, la verdad, es. Y Así bueno. la palabra Víctor, María. Sí, Víctor. Sí, bueno, yo por supuesto, para felicitar a los organizadores de esta capacitación, para poner en valor todo el laburo que están haciendo, y para volver a resaltar, o sea, he escuchado la presentación de Pablo Luque, también bueno, todas, Joana, todo lo que, y poner en valor lo siguiente, o sea, la problemática del periurbano en la provincia de Córdoba es grandísima, ya lo comenté antes, el INTA tiene que trabajar sí o sí en acompañar esa problemática y tratar de encontrar soluciones en las localidades del interior. Lo que es agroecología, bioinsumo, no está reñido con la producción que no sea en el periurbano, por ejemplo. O sea, tranquilamente ustedes saben mejor que yo que hay muchos productores que están interesados en ese tipo de producción. Entonces, toda esta información que se está generando del INTA, es una herramienta fundamental para poder avanzar en ese tema. Yo he participado de reuniones de los consejos locales de las agencias de INTA, en varias, y en aquellas donde hay representantes de las municipalidades, que es en casi todas, salta el tema del periurbano, y salta el tema de los productos de síntesis química, y salta el tema del conflicto urbano-rural, todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, de nuevo, felicitando al proyecto, la línea de trabajo que están teniendo, y bueno, ver cómo nosotros lo podemos bajar, digamos, un poco más fuerte a todas las agencias del área Manfredi. Así que eso nomás. Gracias. Bueno, Víctor, muchas gracias. La presencia tuya le da mucho sentido a los esfuerzos, ¿no? Y ojalá que sea así como vos lo indicás. Si quieren Sí, podemos avanzar. ¿Quieren que vaya leyendo? Obvio que es un trabajo ciclópeo, digamos, ¿no? Porque venimos de toda una tradición y una historia que posicionó a la Argentina en una situación, bueno, y ahora es como que hay que empezar a revertirla, ¿verdad? O por lo menos llegar a una interacción que sea un poco más equilibrada. Sí, yo creo que habiendo voluntad se va a poder lograr, y habiendo ejemplos exitosos es bueno para el resto del país. Así que aguanten los cordobeses. Si querés, Nati, voy leyendo preguntas. Sí. Romina Peralta pide el mail de Johanna, yo después te lo paso, Romy. Primero había hecho una pregunta, Romina, para Ana Rodríguez, si habían medido la población de tricoderma en el suelo, me imagino antes del ensayo. No sé si estoy leyendo bien. Sí, por los tiempos yo le había contestado ahí a Romina. Nosotros bien. Sí, antes, pero bueno, te comento resumidamente, antes de ir a incorporar las tricodermas en un campo, obviamente nosotros hacemos una recorrida y evaluamos los distintos patógenos, a su vez que encontramos no solo tricodermas, digamos, sino los hongos, evaluando muestras de suelo, plantas y demás que haya, y vemos si hay alguna o no trico que pueda llegar a interactuar con las nuestras. Que encontremos tricodermas no significa que sean controladoras tampoco, porque no todas las cepas, como tratamos de que se entendiera en la presentación, tienen acción biocontroladora y no todas actúan de la misma manera. Nosotros realmente aislamos un montón, pero no todas pasan a la etapa de campo, solamente muy pocas, que son las que superan las pruebas in vitro y que consideramos que tienen buena acción biocontroladora. Perfecto, clarísima la respuesta. Nati, ¿sigo leyendo preguntas? Sí, hasta que nos corten la transmisión, tratemos de aprovechar. Bueno, María del Huerto había preguntado, dirigido a Verónica,
era la primera parte de la charla de Boccacci. ¿Cuánto aumentaba la conductividad eléctrica? Porque Verónica había mostrado unas flechitas, pero creo que María del Huerto quería saber los valores, si no interpreté mal. Sí, disculpen, acá estoy. Miren, justo estoy buscando los informes para darte los valores exactos. Ahí te digo, no aumenta mucho, pero es un pequeño aumento a lo largo de los 2 ciclos productivos de frutilla, y bueno, es un dato a tener en cuenta si ya se parte de un suelo con problemas de salinidad. Ahí te contesto, ¿quién es Mariel era? María del Huerto. Ah, María del Huerto. Ahí te contesto con números exactos. ¡Qué grande! Estos cordobeses son súper precisos. Después Guillermo Cordes hizo una acotación que es para que organicemos algún encuentro charlar sobre aspectos legales del uso de los bioinsumos, de invitar al SENASA. Estaría bueno que pudiéramos organizar eso, ¿no? Tenemos que convocar a gente del SENASA. Así que si están todos de acuerdo, podemos organizar algo. Muy bueno. ¿Sería para la inscripción de productos, por ejemplo, o sería para debatir, Guille, sobre el uso? Sí, no, en general, porque por ahí ha surgido, digamos, discusiones donde se recomienda la aplicación de ciertos productos, y por ahí hay que tener cuidado si esos productos están de alguna manera cubiertos dentro de una reglamentación. Por ejemplo, en el caso de Tricoderma, nosotros tenemos claro de que las cepas que nosotros estamos produciendo son solamente para uso en ensayo, porque legalmente no las podemos aplicar a nivel productivo por cualquier problema que pueda haber, que digamos no tenemos protección, y por ende no tiene protección el INTA. Entonces esas cosas me parece que tenemos que discutirlas para asesorarnos y tener bien claro cuando hacemos la recomendación de algún bioinsumo. Permiso, ¿puedo decir algo? Sí, Joaquín. Mi nombre es Joaquín Fidalgo, yo soy gerente del laboratorio FFO. Existe en el país la Cámara de Bioinsumos, que nuclea a empresas que son nacionales. Nosotros formamos parte de esa cámara, y se está trabajando muy fuerte en el desarrollo de los bioinsumos. Creo que sería interesante también que además que del SENASA, ¿no? De que la Cámara pueda participar y les puede dar herramientas para todo esto que se está hablando. Sí, vos te estás refiriendo, Joaquín, a Cabío. A la Cabío. Sí, hubo una charla, pero me parece que estaría bueno que dentro del proyecto, que justamente estamos trabajando mucho con lo que es bioinsumo, no solamente nosotros, sino hay muchos otros colegas dentro del INTA que están trabajando con alternativas, digamos, los productos químicos clásicos, que estemos asesorados para evitar justamente meternos por ahí en irregularidades ilegales que pueden perjudicar no solamente a nosotros como profesionales, sino también a la institución. Sí, bueno, son cosas en lo que la Cabío también está trabajando muy fuerte, porque hay mucha legislación que ni siquiera por ahí el SENASA tienen claro, o cuestiones, yo no soy técnico, ¿no? Disculpen por ahí si cometo algún error, pero hay cuestiones en las que el SENASA está trabajando y es algo móvil todavía, en lo que son los bioinsumos. Y bueno, siempre desde la Cabío se puede hacer aportes, creo que les puede ser útil, qué sé yo, es algo que le sugiero.